Andrea, la consideramos en cada oportunidad de que la presentamos como una de las voces autorizadas, sin lugar a dudas, para hablar del momento. Y hoy por hoy a nivel provincia, ¿cómo es el momento, nuestro momento, Andrea? Bueno, yo siempre hago la referencia que nosotros tenemos una provincia con diversidad en cuanto a la geografía que tiene y, por supuesto, la afectación de las distintas enfermedades no se refleja en un modo uniforme. Entonces, el comportamiento en la pandemia es coincidente con lo que ocurrió con gripe en el 2009, la pandemia anterior, en donde el sur inicialmente fue que tuvo más impacto y posteriormente el cuadro se fue trasladando hacia otras localidades con impacto en el centro-norte y luego en el norte. En este momento, la zona sur, que fue el epicentro hasta hace poco, ha comenzado a mostrar como con, digamos, cierta alegría, una disminución en el número de los casos, esto reflejado por la notificación diaria en el registro de los casos, que todavía no va acompañada de un descenso importante en la internación, más allá de que los números han bajado un poco, pero para tener una tranquilidad en las camas críticas uno debería estar por cercano al 60% y todavía están en un 80% oscilante. Y el número de fallecidos es lo que todavía preocupa, y esto está vinculado, siempre comentamos, con que los fallecidos van a aparecer a pesar de que la curva empieza a descender, porque la incubación de la enfermedad es larga y porque las personas que han estado en terapia intensiva y que fallecen llevan un promedio de internación de 15-20 días. Así que estamos viendo esto en la zona sur de la provincia. En el centro norte, con epicentro en Santa Fe, uno está viendo aproximadamente alrededor de 300 casos diarios, con algunas oscilaciones, y también comprometido algunas localidades como Rafaela y, digamos, el departamento Castellanos, y con algún impacto en los departamentos del norte, 9 de julio y Rafaela, y también ustedes el departamento San Martín. Así que en principio es variada la situación y uno sabe que las ciudades grandes tienen más dificultades para contener, y el gran desafío es que las localidades más pequeñas, que tienen pocos casos, que los pueden encontrar rápido, que se pueden vincular, que ha llegado la posibilidad de hacer test rápido, con lo cual el diagnóstico es más oportuno, tienen toda la alternativa de contener los casos para trabajar sobre brotes, aislar rápidamente a los contactos estrechos y de este modo tratar de que el impacto de la pandemia no genere complicaciones en la economía, en lo social y también, por supuesto, en la salud mental y en la vida de la gente. Claro. Andrea, luego de que en los últimos días se conociera esto de las dos vacunas, la producida por Rusia y por el laboratorio, espero nombrarlo bien, por Pfizer o Pfizer, superaron el 90% de la eficacia durante la fase 3 de la prueba. ¿Esto abre una puerta a que en Argentina tengamos una pronta posibilidad de una vacunación masiva? ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, lo que han expresado ambos laboratorios es un análisis parcial de la evolución de la investigación en la que están. Yo todavía sería cauta, son buenas noticias, pero todavía falta que esa fase se termine para analizar realmente los resultados, pero tener un anticipo de que quizá tengamos una buena protección de la vacuna es muy importante. En el caso de Pfizer y en el caso de la vacuna Rusia, de Gamaleya, y en el caso también de la vacuna de Oxford, que también tenemos la información que comenzaría la producción en Argentina a partir del 23 de noviembre. Con lo cual uno dice, bueno, Argentina reservó dosis con Pfizer, con Oxford y con el laboratorio es AstraZeneca, y con Rusia, con Gamaleya, con lo cual tiene un panorama de poder contar con esa vacuna. Ahora, para que esta vacuna se pueda utilizar, yo sigo siendo muy cauta, necesitamos tener los resultados de fase 3, necesitan esos resultados ser evaluados por expertos y necesita la autoridad regulatoria de nuestro país, que es el ANMAT, revisar esas carpetas, revisar los datos y estar de acuerdo con que los datos son razonables en cuanto a seguridad, protección e inmunogenicidad, y a partir de ese momento se puede comenzar la vacunación. Mientras tanto, y esto es muy importante que también la gente lo sepa, cada provincia y el Estado Nacional tienen que organizar una campaña de vacunación con un primer grupo destinatario muy importante, que es el personal de salud, y para eso, bueno, hay que revisar cadena de frío, logística de entrega, registro,
capacitación del equipo de salud, vacunadores eventuales, y es todo un gran desafío por la magnitud de la situación y sobre todo por la posibilidad de que estas vacunas son diferentes, con diferente esquema y con diferente preservación de la cadena de frío, por lo tanto todavía el horizonte no está muy claro, pero hay como que prepararse con distintos planes de acuerdo a las opciones que pudieran llegar. Andrea, primero buenas tardes. Cristian Corola saluda. Doctora, usted, bueno, también especialista, tiene su especialidad en infectología. En otras pandemias, ¿es necesario hacer una vacunación en general en la población? Como seguramente va a haber factores de riesgo y, bueno, la gente que va a haber grupos que van a ser los primeros que se vacunen. Y sobre todo lo de la cadena de frío va a ser muy importante porque uno lee un poco lo que pasa en Estados Unidos. ¿Cómo se maneja eso? ¿Qué hay las primeras experiencia que puede haber en el resto del mundo? Mira, nosotros con respecto al tema, bueno, la vacuna de Oxford por ahora es la primera de las vacunas que están reservadas, que puede manejar la cadena de frío tradicional que nosotros usamos en vacunas durante mucho tiempo, que es 2 a 8 grados, es la heladera general. Eso es realmente un beneficio porque tenemos la infraestructura como para poder recibir esa vacuna. La vacuna rusa, que es de Gamaleya, la conservación por ahora, en la presentación que tienen ahora, que es la formulación líquida, necesita menos 18 grados. Nosotros por lo menos en el sur de la provincia tenemos experiencia de trabajo con vacunas congeladas, porque la vacuna de fiebre hemorrágica argentina se mantiene a menos 20. Entonces no es tampoco tan difícil para poder pensar en la logística, porque el uso de hielo seco, el transporte de vacuna congelada, el uso de freezer a menos 20, que son los freezer familiares, es posible. Y por otro lado, la vacuna de Pfizer, por el momento, necesita temperaturas de menos 70. Ahí sí tenés que trabajar con ultra freezer y en ese caso es más difícil. Igual, el planteo que quiero comentar es que cuando Argentina, cuando las vacunas tengan ya terminadas fase 3, Argentina también puede hacer un rediseño de acuerdo a las entregas por los laboratorios de dónde ubicar las vacunas de acuerdo a la disponibilidad de cadena de frío y de cantidad de dosis que reciba y de densidad de población. Entonces, por ahí, para grandes ciudades uno puede pensar en la de menos 70, porque en grandes ciudades, por ejemplo, Rosario, tenés bancos de sangre que tienen estos freezers, y a lo mejor no podés pensar una vacuna de ultra freezer a menos 70 para, Gato Colorado o Reconquista, claro, donde sí necesitas la vacuna de AstraZeneca. Entonces digo, lo difícil que es esta campaña es no conocer el producto final que vas a recibir, ni la cantidad de dosis que vas a recibir, porque estás todavía supeditado a los plazos de los laboratorios y a los estudios. Entonces te tenés que preparar como para revisar tu cadena de frío y saber dónde tenés ultra freezer y saber dónde podés anclar freezer, por ejemplo, familiares. Entonces, con esa lógica es un tema. Y la otra cuestión es, como inicialmente vas a vacunar por etapas, como hicimos para la gripe, el primer grupo destinatario es el personal de salud, y luego también se definirá de acuerdo a la llegada en las etapas y fuerzas de seguridad, en el marco de personal esencial y aquellos que pertenecen a grupos de riesgo. Cuando digo grupos de riesgo, habrá que evaluar si vamos a comenzar vacunando a los adultos mayores o vamos a vacunar a personas, independientemente de la edad, que tengan patología pulmonar, que sean diabéticos y demás. Para ese volumen de población, la cantidad de equipos de salud que tenemos disponible no alcanzaría, porque es una campaña mucho más intensa. Entonces ahí hay que trabajar con lo que se llama vacunadores eventuales. Nosotros ya habíamos trabajado durante la gestión con vacunadores eventuales, que es acuerdos con los colegios de farmacéuticos, trabajar con las escuelas de enfermería y también trabajar con alumnos avanzados de las carreras de medicina, e incluso podés convocar a todo aquel que pudiera hacer extracciones o aplicaciones, bioquímicos, biotecnólogos, veterinarios, porque en realidad la vacuna es de aplicación en deltoides y es en adultos, no estás vacunando niños y la dosis es bastante estándar. Entonces, bueno, todo eso implica la logística de preparación de una campaña y es donde se está trabajando con una cierta incertidumbre, pero que la incertidumbre está marcada porque el mundo no tiene todavía terminados los estudios de fase 3, entonces estamos todos igual. Hay países que se han dado distinta lógica, por ejemplo, Inglaterra se ha dado una lógica, como produce la vacuna de Oxford,
de distribuir ya las dosis en los centros de vacunación. Ellos tienen una idea de empezar en diciembre, están mucho más apurados que nosotros porque ellos están en invierno y están atravesando la segunda ola, entonces ya tienen distribuida la vacuna y cuando los estudios en fase 3 se terminen, van a dar el ok para que se comience la vacunación y ya resolvieron el tema de logística. Digo, son distintas estrategias que hay que ir pensando como posibilidades, lo mismo que plantear, bueno, equipos móviles que puedan ir acompañando, pero que bueno, que lo hemos hecho durante muchas campañas. Esta tiene otro perfil y un gran desafío, y también tiene el desafío de que mientras estemos vacunando, también nuestro propio equipo de salud está trabajando en atender pacientes que van a enfermar de coronavirus y que también necesitas, digamos, seguir el monitoreo, seguir testeando a las personas, seguir aislando a aquellos que son contactos estrechos, porque vas a estar vacunando durante una pandemia. Claro. Andrea, ¿qué referencias tiene de la presentación que se hizo en las últimas horas de este estudio científico que fue presentado en conferencia de prensa por parte del infectólogo Fernando Polack, de que el uso de plasma transforma el COVID-19 en un mal catarro? ¿Qué referencias tiene usted? Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con la expresión, que me parece que a veces las expresiones se sacan de contexto. Sí me parece interesante, primero, que la Fundación Infant, que está liderada por el doctor Polack, merece muchísimo respeto, básicamente porque es un grupo que viene trabajando con virus respiratorios, dentro de ellos un virus que nos da muchos problemas a los pediatras, que es el sincicial respiratorio, y en busca también de vacunas. Ellos trabajaron y están trabajando con la vacuna de Pfizer en cuanto a investigación en vacunas, y también avanzaron sobre un proyecto para poder confirmar científicamente si el plasma de convalecientes tiene utilidad o no. Recuerden que hubo dos estudios, uno en el hospital liderado por el Hospital Italiano, con respecto al uso de plasma en patología de personas graves en terapia intensiva, y nosotros esperábamos estos resultados de este estudio vinculado con el uso de plasma en forma precoz. La verdad que ya había una experiencia, en el caso, por ejemplo, de fiebre hemorrágica, que utilizamos plasma de convalecientes. La verdad que el plasma de convalecientes se tiene que utilizar antes de los 8 días de inicio de síntomas. Entonces, ya sabíamos o teníamos todos un preconcepto que indudablemente desde el punto de vista inmunológico, usarlo en forma precoz es diferente a usarlo en forma tardía. Incluso cuando desde las cadenas de redes y demás, vos veías que había mucha gente pidiendo plasma porque los pacientes o familiares estaban muy graves, uno ya desde el punto de vista científico sabía que en realidad cuando se desencadena toda esta tormenta de citoquinas y estos mediadores del cuerpo que incrementan la gravedad de distintos órganos, el plasma podría ayudar en algo, pero no era el momento importante para utilizarlo. Ahora, con estos resultados, en donde ellos muestran una efectividad arriba del 60%, queda por determinar sobre qué pacientes uno va a intervenir, dentro de qué tiempo va a intervenir, y cómo también se estimula la búsqueda activa de donantes para plasma, porque Claro. estar pensando en forma precoz su utilización y antes que el paciente progrese a formas graves, amerita toda una estrategia de stock de plasma y un protocolo que se pueda generar para que todos usemos el plasma en los mismos momentos, con las mismas recomendaciones, para el mismo perfil de pacientes, y que también cuidemos un recurso que es difícil de conseguir, porque es a partir de la donación voluntaria y altruista de los ciudadanos que han padecido la enfermedad. Claro. Y de aquellos que a su vez se aceptan ser donantes, pero que los estudios demuestran que tienen tenores de anticuerpos que pueden ser útiles para estoquear plasma para convalecientes. Claro. Andrea, la última pregunta, agradeciéndole muchísimo, por supuesto, este tiempo que nos fue facilitando. A partir de aquella nota que le hizo en este caso, a la actual ministra de Salud, a Sonia Martorano, allá por comienzo del mes de octubre y todo lo que vino después, sigue muy preocupada en lo particular con esto de la flexibilización de las restricciones, tanto en lo que son actividades económicas como en las actividades deportivas, recreativas en la provincia. Sí, yo la verdad que sigo preocupada. Bueno, tuvimos una mala experiencia en Rosario el fin de semana pasado, en donde, la situación del calor y la situación de la isla se complicó. Por suerte, las autoridades han tomado cartas en el asunto y se va a trabajar con cupos y con, tickets anticipados. Me parece que lo que hay que trabajar es en una integralidad. Yo me preocupan las aperturas cuando no están acompañadas de controles, y me preocupan las aperturas cuando no están acompañadas de un incremento en la posibilidad de los testeos
y cuando no revisamos las estrategias de seguimiento, de testeo y de búsqueda de contactos estrechos. ¿Por qué la preocupación? Porque nosotros siempre tenemos la oportunidad única de estar viendo el diario del lunes con Europa. Entonces la pandemia la atravesamos después de Europa y vimos todo lo que había pasado y pudimos quizá no colapsar en el sistema de salud y nadie quedó sin ser atendido y estuvimos en el límite, pero lo pudimos pilotear. Ahora estamos viendo una segunda ola relacionada con una vuelta de la gente de las vacaciones, en donde la gente no utilizó barbijo, donde no respetó la distancia social y volvió a enfermar, con una ola que otra vez interpela al sistema de salud, digo, con declaraciones, por ejemplo, de Italia de las últimas horas, muy preocupantes. Entonces digo, la verdad que tenemos que tener la oportunidad de pensar protocolos y de trabajar en una integralidad en cuanto a la respuesta en la pandemia, para no cometer los mismos errores, porque estamos viendo lo que pasa. Entonces, yo lo que más me preocupa son los mensajes comunicacionales, cómo poder llegar a distintos grupos para explicar cómo cada uno tiene que colaborar para que todos, porque todos deseamos una nueva normalidad lo más normal posible, pero para eso necesitamos la colaboración de todos y también me parece que el mensaje desde la gestión tiene que estar adecuado para distintos grupos para hacerles comprender que no es solo una voluntad individual respetando las libertades de cada uno, sino que en esto siempre ocurre que sin pensar que me voy a encontrar con alguien o que voy a ir a la isla, luego visito a otras personas y a las 48, 72 horas tengo fiebre y todo el camino que hay que recorrer buscando los contactos, algunos de los cuales pertenecen al grupo de riesgo, es el gran desafío. Así que bueno, ojalá podamos aprender de los errores, ojalá revisemos qué hicimos bien y lo sigamos potenciando y modifiquemos aquello que hicimos mal para poder ir teniendo una respuesta cada vez más eficiente y también para acompañar a nuestro sistema de salud y a nuestros equipos de salud que están muy cansados, que están muy agotados, que también están muy tristes porque han perdido compañeros o tienen compañeros que se encuentran en este momento internados, incluso en terapia intensiva, y que no han tenido vacaciones y que si después de las vacaciones esto no mejora, va a significar casi un año completo de estrés, ¿no? Y eso tiene costos no económicos, pero sí costos en el personal de salud que no es tan fácil de reemplazar.